We've been studying the life of Joseph, Y hemos estado estudiando la vida de José. and in this life we have a lot of questions, things to challenge us, things to figure out. Y en esta vida tenemos muchas preguntas, cosas que tenemos que tratar de entender, cosas que tenemos retos en la vida. And as we continue to study the life of Joseph, we're going to have some answers to those questions. Y conforme seguimos estudiando la vida de José, vamos a poder responder algunas de esas preguntas. Hopefully it will challenge us, Espero que nos rete también, encourage us, que también nos anime and change us. y que nos cambie. Mhm. This week we're going to be studying chapter 39 of Genesis. Y esta semana vamos a estudiar el capítulo 39 en Génesis. And the question we have for today is, do we know to whom we belong? Y la pregunta de hoy es, ¿sabes a quién perteneces? And it should change how we think and what we do if we know that. ¿Y cómo cambia esto cómo vives? When I was first married, my wife and I, within the first year of marriage, we, by God's grace, were able to buy our first home. Cuando yo me casé con mi esposa, el primer año de matrimonio, nosotros pudimos comprar nuestro primer hogar. And this was pretty impressive because within the first year, we were teaching at a small Christian school and weren't making a lot of money. Y esto realmente era impresionante porque estábamos trabajando en una escuela cristiana pequeña, no estábamos ganando mucho dinero. And so we bought a humble home, but it was a great home. Entonces compramos un hogar humilde, pero era un buen hogar. And we had always known that the Lord was calling us to missions. Y siempre supimos que el Señor nos estaba llamando a las misiones. We were teaching at the time, and the Lord then moved us on to become missionaries at a Christian camp. Y en ese momento estábamos enseñando en una escuela y luego Dios nos movió para enseñar en un campamento cristiano. And so my theology back then was, well, if the Lord is calling me to do something, He's going to make it easy. Y mi teología en ese momento es que si Dios me estaba llamando a hacer algo, entonces Él va a hacer que el camino sea fácil. We're going to put our house up for sale, and we're going to move to camp, and it's going to be sold, and pura vida. Vamos a poner a la casa en el mercado, se va a vender rápido, nos vamos a mover al campamento y todo va a salir pura vida. But then what happened is the U.S. economy tanked, in Michigan especially, because it's the center of the auto industry, was in a bad situation. Pero luego de repente la economía de Estados Unidos cayó y en especialmente el estado de Michigan donde estábamos porque se producen muchos automóviles ahí. And so on every street there were houses for sale, Entonces en cada calle que uno pasaba habían casas que estaban a la venta and ours was one of them. y nuestra casa simplemente era una más. So in faith, we moved to camp, which is about 4 hours away. Entonces, dando un paso de fe, nos pasamos al campamento que estaba como a 4 horas de nuestra casa antigua And we kept paying our mortgage y seguimos pagando el depósito and paying the heat for the house, because in Michigan it gets cold in the winter. y teniendo que pagar también la calefacción de la casa. And month by month went by, and we just kept trusting the Lord. Y pasaban los meses y seguíamos confiando en Dios. Over a year went by, Y pasó más de un año. and we had a chance to sell it for a cost or for the price lower than what it was worth. Y nos salió una oportunidad de vender la casa, pero por menos de lo que realmente valía la casa. And the bank rejected that offer. Y el banco entonces no permitió esa venta. So we kept on paying, and eventually got to the point where we just couldn't afford it. Y entonces seguimos pagando, pero llegamos a un punto donde ya no podíamos seguir. And went to foreclosure. We lost our house. Y entonces el banco tomó la casa y perdimos ese hogar. And it wasn't so much a financial problem, it was an issue of my heart. Y no era tanto un problema económico, era más un problema en mi corazón. Because in the culture from where I'm from, a good Christian has a good credit score. Porque en la cultura donde yo vengo, un buen cristiano tiene una buena cuenta bancaria. You make good financial choices. Uno toma buenas decisiones económicas. You don't buy outside your means. Uno no compra más de lo que puede, del dinero que tiene. And to have a foreclosure and a bad credit score speaks poorly of you. Y tener el caso de que el banco le esté quitando la casa a uno, habla mal de mis finanzas. And so God used that opportunity to change my thinking, to change what my identity was in. Entonces Dios usó esta oportunidad para cambiar el punto donde yo tenía mi identidad. And realize that my identity comes from Him. Para que yo me diera cuenta que mi identidad realmente estaba basada en Él. And my theology changed from, as a Christian, I'm always going to be blessed and everything's going to be easy.
Y esa teología de que por ser cristiano siempre todo iba a salirme fácil, to if I do what's right and follow God, hard times will come. cambió a que si yo sigo a Dios y hago su voluntad, van a haber tiempos difíciles. And that's where we come to the life of Joseph. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de la vida de José. Let's do a quick review. He was son of Israel. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Él era el hijo de Israel, So literally, he was an Israelite. entonces literalmente era un israelita. Wow, I didn't know that would be that good. No pensé que se iban a reír tanto. So he was one of the last sons of Israel, and God had blessed that family lineage with the command to multiply and spread over the earth. Y él fue uno de los últimos hijos de Israel y Dios los había bendecido con ese linaje de And God had multiplicarse y told- llenar la tierra. And God had told Abraham that through you the world would be blessed. Porque Dios le había dicho a Abraham que a través de usted voy a bendecir la tierra. And then Joseph receives these dreams, these visions of his family bowing down to him. Entonces luego José recibe estas visiones y estos sueños de que su familia se inclinaba ante él. But then his family, his siblings are jealous of him and want to kill him. Pero luego sus hermanos se ponen celosos y quieren matarlo. And this is not good if he's supposed to fulfill these dreams. Y esto no es bueno si él tiene que lograr cumplir estos sueños. But then God rescues him. His older brother Reuben says, let's not kill him, let's just throw him in a pit. Pero Dios lo rescata y el hermano mayor Rubén dice, no lo matemos, nada más vamos a tirarlo ahí a un hueco. So they throw him in the hole, and he's saved from death, but then what happens? They sell him into slavery. Entonces Dios lo salva de la muerte, pero luego ¿qué pasa? Lo venden como esclavo. So things are looking a little better than death. Entonces tal vez las cosas sean un poco mejor que la muerte. And that's where we get to Genesis 39. Y ahí es donde caemos en Génesis 39. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. So I could title this sermon "But Then," because as we look at the life of Jesus or of Joseph, which represents Jesus, that's why I put that in there. Entonces, entonces, en Génesis capítulo 30 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Entonces yo podría ponerle como título a este sermón, pero entonces, Because his life keeps changing. Something good happens, but then something bad happens. porque la vida de José seguía cambiando, algo bueno pasaba, pero entonces pasaba algo malo. And then it changes again. Y luego cambiaba y pasaba algo más. And this brings a lot of lessons for us as we look through it today. Y esto nos enseña muchas diferentes lecciones conforme leemos esto hoy. Okay, so now, he was rescued from death, but then he's a slave, but then let's see what happens. Entonces Dios lo rescató de la muerte, pero entonces lo venden como un esclavo y ahora vamos a ver qué sigue. Verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Y el versículo 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Now when it says the Lord was with Joseph, that sounds a lot like when the Israelites went out to battle. Y cuando dice aquí que el Señor estaba con José, esto suena mucho como cuando los israelitas salieron a una batalla. And this phrase, the Lord was with them, was with David, was with the army, and they always had success. Y salía esta frase que el Señor estaba con David, el Señor estaba con el ejército y que le salía bien las cosas. Verse 3, when his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in the charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de su casa
y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, hasta tanto la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Pretty good, right? Le estaba saliendo bastante bien, If ¿verdad? I was sold into slavery, I'd like to be where Joseph is. Si a mí me venden como esclavo, a mí me gustaría terminar como José. You've got freedom and power. Tenía libertad y poder. Remember, he's a foreigner. He's a Hebrew in Egypt, and he's over the whole household of one of the most important men in Egypt. Recuerden que él era un inmigrante en Egipto, y terminó siendo el mayordomo de toda esta casa de Potifar. Now, a lot of people think that, well, if God is with me and he loves me, then things are going to be easy, right? Y muchas personas creen que si el Señor está con nosotros y que Él me ama, entonces que todo va a ser muy fácil. And we see that with Joseph, right? God was with him and he blessed him. Y estamos viendo eso con José, ¿verdad? Dios estaba con él y lo bendijo. But if we look at the whole of Scripture, there's no equal sign. There's no, if God loves me, then things will be easy. Pero si vemos las escrituras completas, vemos que no hay como un signo de igual. No es que si Dios me ama, eso es igual a que todo va a ser fácil. Or, I'm a Christian, so I'll be successful in whatever I do. O por lo tanto, como soy cristiano, me va a salir bien todo lo que yo hago. If we look at the law in Deuteronomy, there is precedent for if we obey God's law, we will prosper. Y si vemos el libro de Deuteronomio, sí vemos que Dios nos dice que si seguimos su ley, vamos a prosperar. But there's many other passages as well that talk about as a believer, we will have hardship and struggles and problems. Pero hay también muchos versículos que dice que si creemos en Dios, va a haber también tormentas y problemas. 2 Corinthians, 1 Peter, or 2 Timothy speaks of this. Segunda de Corintios, Primera Timoteo, hay muchos versículos que hablan de esto. In fact, if you read Psalms, many times the Psalms talk about how the wicked are those who are prospering. Y si leen en los Salmos, van a ver que muchas veces dice que la gente malvada son los que están saliendo prósperos. You see, in this life, we will have troubles, but Jesus says, take heart, I have overcome the world. Y Jesús nos dice que sí, en este mundo vamos a tener problemas, pero tomen fuerzas porque yo ya he ganado sobre el mundo. And praise the Lord, this isn't our final home, right? Y démosle gloria a Dios de que este no es nuestro destino final, We'll have no more pain and sorrow and suffering. porque en algún momento no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. But while we're here on earth, we can trust that God loves us and He's in control. Pero mientras estemos aquí en la tierra, podemos saber que Dios nos ama y que Él está en control. So Joseph, he's in Egypt, he's a slave, and the Lord was with him. Entonces José estaba en Egipto, pero él sabe que Dios lo ama, But a don't pesar you- de que es un esclavo. But don't you believe that God was with him when he was in the cistern in the pit as well? Pero no creen que Dios todavía lo amaba, aun cuando él estaba en un hueco, que sus hermanos lo habían echado ahí. You see, just like we talked about this morning about God's grace and His mercy, Y como estábamos hablando hoy en la mañana, que Dios nos da su gracia y su misericordia. many of the blessings we receive is not because we earned it or deserved it, but God has a purpose for those blessings. De la misma manera, muchas de esas bendiciones que recibimos no es porque nosotros nos las ganamos, sino porque Dios tiene un propósito. Okay, but then, Pero entonces, verse 6. en el versículo 6, Now Joseph was well built and handsome. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. I'm a little familiar with that. Yo sé cómo se siente eso. I said a little. Dije un poquito, ¿verdad? And after a while, his master's wife took notice of him. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo And she said, come to bed with me, lie with me. y le propuso, acuéstate conmigo. Uh-oh, big problem. Tenemos un problema. Okay, Joseph, he is the son of Rachel. Entonces José es el hijo de Raquel And Rachel is very beautiful. They actually have the same description that she was beautiful in appearance and in her face. y la Biblia nos dice que Raquel era muy hermosa en su apariencia y en su cara. Joseph is in his young 20s, so he's fit and strong. Sabemos que José tiene como 20 años, entonces está joven, está en forma. So this Egyptian woman was looking at this young man who had power.
Entonces la esposa de Potifar está viendo a este joven que tiene poder and the husband was obviously out doing his work. y el esposo obviamente no estaba en la casa siempre. And Joseph could have easily fallen to this temptation. Y José fácilmente pudo haber dicho sí a esta tentación. He had been rejected, Lo habían rechazado, abandoned, abandonado. all those hurts. He could have found solace in this woman. Tenía todas estas dolencias y él pudo haber dicho sí a esta señora. And she was very powerful. If he rejected her, he could get in trouble. Y ella tenía mucho poder también. El hecho que él le dijo que no, lo pudo haber metido en muchos problemas. So his response speaks a lot to Joseph's integrity. Entonces la respuesta que da José dice mucho de su integridad. Verse 8, but he refused. Amen? Y versículo 8 dice, pero se opuso. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except for you. Y dice, mire señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. How then could I do such a wicked thing and sin against God? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be close to her. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Now, this is pretty amazing. He's in this house, and this woman is constantly advancing towards him day after day, and so he's doing what he can to stay away from that temptation. Y eso es bastante increíble porque él está en la casa todo el día, hay una señora que lo está acosando día tras día y él se está manteniendo firme en esto. So it's not just a one-time event. He has to maintain his integrity day after day. Entonces no es solo algo que él tuvo que decidir un día, él tiene que decidir mantener su integridad día tras día. And this story, the same context of someone put in a lot of authority and position and being allowed to do and have everything except for one, reminds me of another narrative. Y esta historia donde hay una persona que está en poder y que tiene el derecho a hacer casi que todo excepto una cosa, me recuerda a otra historia. Maybe one of the first stories. Tal vez una de las primeras historias. Can you think? ¿Pueden pensar en qué historia? Yeah, the Garden of Eden, right? En el jardín del Edén. Adam and Eve were given authority over the whole earth. Porque a Adán y a Eva se les dio la autoridad sobre toda la tierra. And God said, you have all this. I just ask one thing, don't eat from this one tree. Y Dios les dijo, tienen todo esto, pero les pido solo una cosa, no coman de este árbol. And so Joseph here is the antitype preview of who Jesus is. Y aquí entonces vemos en José como un pequeño adelanto de quién va a ser Jesús. Because Joseph was tempted and he did not fail. Porque a José lo tentaron y él no cayó. And Jesus, who's the new Adam, he was holy and he resisted all temptation. Y Jesús, que se convirtió en ese nuevo Adán, también fue tentado y él tampoco cayó. Okay, so why did Joseph refuse this offer? Entonces, ¿por qué José le dijo no a esta oferta? Well, there's a couple different layers. He did it out of duty. He was put in charge of all these things. Y tal vez hay diferentes niveles. Primero, él estaba a cargo de toda esta casa y era su deber. And in order to do that, he could not go and sin with this woman. Y para poder mantener ese deber y hacerlo bien, no podía ir a pecar con esta señora. He also did it out of duty and respect to his earthly master. También lo estaba haciendo por ese deber y ese respeto que le tenía a su amo aquí en la tierra. In fact, in this passage, master or his master is referred to 3 times. Y en este pasaje que leímos vemos que mi amo o mi patrón sale 3 veces. Then, obviously, at the end, the emphasis is how could I sin against God, my heavenly master? Y al final enfatiza cómo podría yo pecar contra Dios, que es mi amo celestial. So the question we had this morning of who do we belong to, Joseph knew for certain. Entonces, esa pregunta que nos hicimos hoy, ¿a quién pertenezco? Ya José lo tenía muy claro. He didn't just have earthly eyes, he also had spiritual eyes. Porque él no solo tenía ojos aquí terrenales, pero también podía ver la parte espiritual. He knew that part of his calling and fulfillment to fulfill those dreams were to be faithful in everything he did.
Y él sabía que parte de su llamado para poder completar esos sueños que tuvo, él tenía que ser fiel en lo que le daban. He recognized God's authority in his life. Y él pudo reconocer la autoridad de Dios en su vida. He didn't think, oh, we could get away with this. No one's going to know. Y él no pensó, bueno, tal vez lo podemos hacer a escondidas y nadie se dará cuenta, He said, how could I do this and sin against my God? sino que él dijo, ¿cómo podría yo hacer esto y pecar contra mi Dios? And how could he do that? Was he able and capable of rejecting this Y offer? él podía hacer eso, él podía nada más negarse a esta oferta. This is a very important point here. Este es un punto muy importante. You see, it is out of a right, correct relationship with God that we can have a right and correct relationship with one another. Y es que cuando tenemos una relación correcta con Dios, entonces podremos tener una relación correcta con cada uno de nosotros aquí en la tierra. I'm not just talking about salvation and being right with God because he saves us of our sins. Y no estoy hablando solo de la salvación, de estar bien con Dios en el sentido de que Él nos salva de nuestros pecados, I'm talking about an appropriate, close intimacy with the Lord. pero estoy hablando de una relación correcta, pero también a un nivel de intimidad con Él, So that we can reject inappropriate intimacy with someone else. para que podamos decirle no a otros tipos de intimidad con personas que son incorrectas. Mhm. See, Joseph represented God to the world, to Egypt. Porque José estaba representando a Dios, a ese Dios de Israel, a todo Egipto. He was part of the people of God, the pueblo. Porque él era parte de ese pueblo de Dios. And he was in this foreign Gentile land. Y estaba en esta tierra de gentiles, lejos de su hogar. And when his master recognized that the Lord, Jehovah, God was with him, he put him in charge. Y cuando el Potifar se dio cuenta que este Dios de este hebreo lo estaba bendiciendo, entonces lo puso a cargo. Joseph was giving testimony that the Lord is God. Entonces José estaba dando testimonio a que Dios, Jehová, es realmente el Señor. Mhm. Okay, so he was tempted day after day. She kept pursuing him. Entonces ella lo acosaba día tras día. And he did what he could to stay away from that temptation. Y él hizo todo lo que él podía para alejarse de esa tentación. And this is a great application for us. Y esto es una buena aplicación para nosotros también. Because, for example, I've got boys at home, Porque, por ejemplo, yo tengo hijos varones en mi casa. and the idea of temptation, especially sensual things, is on our minds right now. Y la idea de las tentaciones, especialmente sensuales, es un tema que hablamos ahora. And so our boys don't have telephones. Entonces nuestros hijos no tienen celulares Our computer's in the living room. y nuestra computadora está en el área de la sala. And especially for me, I have internet filters and things to protect me, Y yo tengo también, para mí, tengo filtros en mi internet. as well as accountability partners and people I can go to. Y también personas a las que yo le rindo cuentas. There's other temptations in our lives, like money. Y podrían haber otras tentaciones en la vida, como el dinero. And we can do things like not go to the mall, Y podríamos hacer cosas como decidir no ir al mall, not take out our credit card. no sacar la tarjeta de crédito. So whatever is a temptation for you and you know what that is, Entonces, lo que sea la tentación, y ustedes lo saben, be like Joseph and be proactive. sean como José y sean proactivos. But then, Pero entonces, verse 11, one day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants were inside. Uh-oh. en el versículo 11 dice, un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, She caught him by the cloak and said, "Come to bed with me." José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades y entonces la mujer de Potifar la agarró al manto y le rogó, acuéstate conmigo. But then Pero entonces, he left his cloak in her hand and he ran out of the house. dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa. He didn't have to think about this. Él no tenía que pensar esto dos veces, He had already decided to follow his God. porque él ya había decidido que iba a seguir lo que le decía su Dios. I'm a runner. That's been my whole life of running. Y yo soy un corredor, toda mi vida me gusta correr. So I've always memorized all the verses in the Bible that talk about running. Entonces, siempre he tenido muy presente todos los versículos en la Biblia que tengan que ver con correr. And so when I read this passage, it reminds me of Hebrews 12. Entonces, cuando leo este versículo me recuerda al capítulo 12 en Hebreos. It says, "Throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us."
Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. You see, in the culture back then, you didn't have track shorts to run in. Y en la cultura en esos días no teníamos pantalonetas Nike para correr, So they had athletic competitions where they'd race. pero sí habían competencias de carreras donde competían. And they had clothes that, like robes, that go all the way down to the ground. So you're not going to want to run very quickly in that. Y ellos usaban ropa que les llegaba hasta el piso, como mantos, y uno no puede correr bien con esa ropa. So this passage is literally saying, take off those things that hinder you from running well. Entonces, este pasaje lo que está diciendo es quítense esos mantos que no les permiten correr adecuadamente, Including the temptations and the things that keep you from going after God. incluyendo esas tentaciones y otras cosas que nos pueden bloquear de llegar a donde Dios. So Joseph is literally allowing this to happen. He's saying, "Oh, if I keep this on and try to fight, I'm going to be in big trouble." Entonces José de una forma literal está haciendo eso. Él sabe que si él no se despoja de eso, entonces va a tener que pelear con esta señora. He's willing to be a little desnudo in order to be free. Y está dispuesto a quedarse un poco desnudo con tal de tener esa libertad de irse. Okay, so God rescued him from that one, right? Entonces Dios lo rescató de esa, ¿verdad? But then, Pero entonces, when she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. Look, she said to them, this Hebrew has been brought to us to make sport of us, to make fun of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him the story. That Hebrew slave you brought came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and he ran out of the house. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. This was a temptress. This was a seductress, a woman who's trying to. Esa es una mujer seductora. Proverbs speaks a lot about this temptation Y en Proverbios habla mucho respecto a esto. of a woman waiting at the door, ready to entice men in. Como una mujer esperando en la puerta, nada más esperando poder agarrar a los hombres. But she's also a very wise, smart woman, too. Pero también es una mujer inteligente, She knew that if she kept this evidence, she could convince her husband. porque ella sabía que si guardaba esa evidencia podía convencer a su esposo. You see, Egyptian women were known to being unfaithful, Y es que en esos días era algo conocido que las mujeres egipcias eran infieles. so if she had succeeded in tempting Joseph, there probably wouldn't have been that much of a punishment for her. Entonces, si ella hubiera logrado que José se acostara con ella, probablemente para ella no hubieran tantas consecuencias. But she was rejected, Pero como a ella la rechazaron, so she wanted to get revenge. entonces ella quería venganza. So she came up with a plan, and she lied first to her servants and got them to be against Joseph. Entonces ella hizo un plan y decidió que primero iba a mentirle a sus siervos y contarles esta historia sobre José. And then she kept the evidence of his apparent guiltiness Y luego mantuvo esa evidencia de cómo José realmente era el culpable and used this manipulative lie against her husband. y usó esta misma mentira para manipular a su esposo. Verse 19, when his master heard the story of his wife told him, saying, this is how your slave treated me. She's putting the blame on the husband even, making him feel guilty. Y vemos esto en el versículo 19 que dice, cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció. Entonces vemos que otra vez está tratando de culpar al esposo, es su esclavo. So he's a man, he's got to react now. Entonces él es un hombre y ahora él le toca reaccionar. It says, but then Joseph's
master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Y entonces mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Okay, so this is actually good news. This is not so bad. Entonces tal vez estas no son tan malas noticias. This was the state prison where the prisoners of the king or the pharaoh were kept. Porque esta era la cárcel donde se mantenían los prisioneros del rey o del faraón. And the Egyptian law said that any attempted assault on a free woman equals a punishment of 1,000 blows or hits. Porque realmente en la ley egipcia de este tiempo, si a una mujer la acosaban de esta forma, lo iban a golpear 1000 veces. And if there was a rape, then it would be a lot more severe. It'd be death right away. Y si fuera un caso de violación, eso significaba una muerte segura para el hombre que lo haya hecho. So the prison guard was probably directly underneath the authority of Potiphar. Entonces el guarda en estos momentos en esta cárcel probablemente estaba justo debajo de Potifar. And theologians have wondered why was Joseph not just condemned to death? Y entonces los teólogos se preguntan hoy en día por qué a José no lo condenaron simplemente a la muerte de una vez. And the most likely reason is that Potiphar suspected that his wife was lying. Y la respuesta más probable es que Potifar pensó que tal vez su esposa estaba mintiendo. And he allowed Joseph to live and actually allowed him to then rise again in authority. Y por eso permitió que José viviera y también que eventualmente él volviera a subir en poder y en autoridad. So again, Satan was trying to destroy God's plan, right? Trying to kill Joseph. Entonces nuevamente Satanás está tratando de destruir el plan de Dios al matar a José, And God saves him. pero entonces Dios lo salva, It's because God loves him, porque Dios lo ama, but also God has a plan, has a purpose. pero también porque Dios tiene un plan y un propósito para él. So now instead of being a slave with all kinds of power, he's shackled in a prison. Entonces ahora en vez de ser este esclavo que tenía toda esta autoridad y poder, ahora está en una prisión. But Entonces, while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Este puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que de allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. It was because of Joseph's integrity that the Lord was able to continue raising him up in power. Y era gracias a la integridad de José que Dios lo pudo seguir subiendo en poder y en autoridad. But it was God that made him succeed Pero era Dios quien le daba estas victorias. because God had a plan for the salvation of all of Israel's family Porque Dios tenía un plan para la salvación de todas las familias israelitas and all of the world around Egypt as well, y también todo el mundo alrededor de Egipto en este tiempo, which we'll see in the following weeks. que vamos a ver en las semanas que vienen. You see, when God blesses us, it's not just because he loves us. Porque cuando Dios nos bendice, no es solo porque Él nos ama, It's not just because we're good believers, we're good Christians, and we're following his law. ni tampoco porque es solo por ser buenos cristianos y estar siguiendo su ley, God has a purpose for the blessings we receive. sino que Dios tiene un propósito cuando nos está dando estas bendiciones. Jonathan spoke on that this morning with our tithes. Y Jonathan habló de eso hoy en la mañana con el hecho de diezmar. Instead of thinking, I got this extra cash, what do I want to spend it on? Porque en vez de pensar, ay, tengo esta plata adicional, ¿en qué lo voy a gastar? If we recognize and remember who we belong to, our first thought will be, Lord, thank you. And then secondly, Lord, what do you want to do with this? Pero si reconocemos a quién le pertenecemos, deberíamos pensar primero, Dios, gracias, y luego, ¿qué quieres que hagas con este dinero? You see, what happened with our house is we wasted and lost a lot of money by paying and it never being sold. Y en nuestro caso, cuando perdimos la casa, lo que pasó es que perdimos mucha plata porque la invertimos mucho y luego no la pudimos vender. But years later, when we were living here in Costa Rica, Pero años después, cuando ya estábamos viviendo aquí en Costa Rica, we received a check recibimos un cheque from the bank del banco in the amount of thousands of dollars y eran miles de dólares because we had done what was right porque habíamos hecho lo que era correcto and they had done what was wrong, and the Lord was
giving us this extra blessing, this unexpected money. Y ellos se habían equivocado, entonces Dios nos estaba bendiciendo con este dinero adicional. So that would have been easy to say, oh, we got some extra cash, let's go spend it on whatever we want. Y hubiera sido muy fácil decir, tenemos esta plata extra, vamos a gastarla en lo que queramos. But we said, Lord, what are you doing with this money? What do you want to do? Pero dijimos, Dios, ¿qué quieres que hagamos con este dinero? ¿Qué estás haciendo? So what does this all mean? Entonces, ¿qué significa todo esto? When we are obedient to God, it doesn't mean that we're going to have an easy life. Cuando nosotros le somos obedientes a Dios, no significa que la vida va a ser fácil. When we walk in obedience and right relationship with Him, God causes blessings to come into our lives. Pero es cierto, cuando vivimos en obediencia y con una relación correcta con Dios, Él nos trae bendiciones a la vida. But He also allows hardship. Pero también permite las dificultades. Because I don't know about you, but when I am going through hard things, it does something good in me. It causes me to seek out God. Pero no sé ustedes, pero en mi caso, cuando yo estoy pasando a través de dificultades, hace algo bueno en mí, me hace buscar más de Dios. I wouldn't be in as much love I am with the Lord if I haven't had passed through those difficult times. Y yo no estaría tan enamorado de Dios si no hubiera pasado también por estos tiempos difíciles. Like Joseph, maybe you are experiencing some hard things right now, Y como José, tal vez usted también está pasando por tiempos difíciles. being accused of something you never did. Quizás los están acusando por algo que no hicieron. You've lost your job or you feel persecuted. O han perdido su trabajo o sienten que alguien los está acosando. But like Joseph, we can trust in the Lord that He's in control and that He loves us. Pero como José podemos confiar en Dios de que Él está en control y que Él nos sigue amando. We need to maintain our integrity and persevere. Y tenemos que mantener nuestra integridad y perseverar. Don't let your circumstance dictate that God loves you or doesn't love you. Y no dejen que su circunstancia determine el hecho de que usted crea que Dios lo ame o que no lo ame. Let's stand. Y vamos a ponernos de pie. I believe that the Lord is speaking to some of us this morning about the hard situation that we're in. Y yo creo que Dios le está hablando a algunos de ustedes hoy sobre una situación dura que están pasando. And for others, the blessings that you have right now. Y tal vez para otros les está hablando en el sentido de todas las bendiciones que Él les ha dado. And I want us to give a moment to let the Lord speak to us. Y quiero tomar un momento para darle chance a Dios de hablarnos. I invite you to just close your eyes. Entonces quiero invitarlos a que cierren los ojos. And whether the Lord brings to mind the hard thing that you're frustrated with, Y puede ser que Dios les traiga a la mente esa situación dura o que están frustrados respecto a algo. or maybe He'll bring to mind the relationships you have, the health you have, the opportunities and money you have. O podría traer a la mente esas bendiciones, esas relaciones, ese dinero o esas bendiciones que Él le ha dado. And want us to in our hearts, give those things to the Lord. Y que Él quiera que le demos esas cosas a Él. Lord, though I'm passing through a difficult time, Entonces Dios, aunque esté atravesando un tiempo difícil, I choose to trust you. yo elijo confiar en ti. Lord, help me to maintain my integrity. Y Señor, ayúdame a mantener mi integridad. Lord, help me to trust in you. Ayúdame a confiar en ti. And like Joseph, that in time you will raise me up Y como José, confiar que en el tiempo correcto me vas a levantar and rescue me from this situation. y me vas a rescatar de esa situación. And Lord, with the blessings I have from you, Y Dios, con todas las bendiciones que me has dado, Lord, help me to offer those up to you ayúdame a devolvértelas a ti and say, Lord, what do you want to do with these things? y decirte, Dios, ¿qué quieres hacer con estas bendiciones? And Lord, I ask for your empowerment and your grace to be able to follow through and obey in that. Y Dios, pedimos tu empoderamiento y tu gracia también para poder mantenernos firmes en estas áreas. Jesus, thank you for your love. Jesús, gracias por tu amor. Amen. Amén. If there's something in your heart that you still need to give to the Lord or you would want some prayer and encouragement for, I invite you to come on up. Y si tienes algo en el corazón que todavía necesitas entregarle al Señor o que necesitas oración por algo más, We've got people up here that will
be happy to pray with you. Queremos invitarlos a que pasen porque hay personas aquí que les encantaría orar por ustedes. Have a wonderful afternoon, and let's keep focused on that the Lord is our Lord. Entonces que tengan una buena tarde y recuerden, el Señor es nuestro Señor. Amen.